Imagina por un momento la existencia de una riqueza tan descomunal que un solo hombre estaría dispuesto a borrar ciudades completas del mapa solo para poseerla. Un lugar donde el oro no era un adorno ocasional, sino parte estructural de muros gigantescos, donde artesanos sin igual dejaron su huella en objetos que, según se creía, conectaban directamente el cielo con la tierra. Ese lugar no es una leyenda. Existió realmente, y fue reducido a cenizas por un rey que se veía a sí mismo como un dios viviente. Lo que estás a punto de descubrir sobre el día en que el templo de Salomón fue destruido no solo cambia la historia, sino que sacude la fe, la política y el destino de imperios enteros. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después fue aún más impactante que la destrucción misma. 7 años. Ese fue el tiempo exacto que Salomón necesitó para levantar una obra tan impresionante que provocó admiración, temor y envidia entre todos los reyes del mundo antiguo. El Templo de Jerusalén no era simplemente un edificio religioso, era una declaración de poder, una manifestación visible de riqueza, fe y autoridad espiritual. Desde kilómetros de distancia, sus muros exteriores reflejaban la luz del sol con tal intensidad que los viajeros debían cubrirse los ojos al aproximarse. No era exageración ni mito. Los relatos antiguos describen dimensiones concretas. Aproximadamente 27 metros de largo, 9 de ancho y más de 13 metros de altura. Pero esas cifras, por sí solas, no logran transmitir el impacto real. El verdadero asombro estaba en el interior. Cada centímetro de las paredes internas estaba recubierto de oro puro. No se trataba de finas capas decorativas, sino de oro macizo, cuidadosamente trabajado y martillado sobre cedro del Líbano, una madera extremadamente valiosa y escasa en aquella época. Entrar al templo era como ingresar a un resplandor constante. En el lugar más sagrado, el Sancta Sanctorum, reposaba el Arca de la Alianza, fabricada con madera de acacia y completamente revestida de oro. Sobre ella se alzaban 2 querubines colosales, también de oro macizo, con alas extendidas que se tocaban en el centro. Cada uno alcanzaba cerca de 4,5 metros de altura. Solo esas 2 esculturas representaban toneladas de oro, y eso era apenas el comienzo. El templo albergaba cientos de objetos sagrados que hoy serían considerados tesoros nacionales incalculables. Altares, candelabros, copas, platos, cuchillos ceremoniales, recipientes para ofrendas, todo, absolutamente todo, estaba hecho de oro puro. El llamado Mar de Bronce era una maravilla técnica sin precedentes. Una gigantesca pila circular de bronce pulido, de más de 4 metros de diámetro, con capacidad para decenas de miles de litros de agua, sostenida por 12 bueyes de bronce finamente esculpidos. A la entrada se erguían 2 columnas monumentales, conocidas como Jaquín y Boaz, de 8 metros de altura, decoradas con capiteles de bronce y un peso tan enorme que su transporte fue una hazaña en sí misma. La fama del templo se extendió por todo el mundo conocido. Gobernantes de tierras lejanas escuchaban historias tan increíbles que parecían exageraciones. La reina de Sabá viajó más de 1000 kilómetros solo para comprobar si aquello era real. Al llegar, quedó completamente sin palabras. Los historiadores modernos estiman que, solo en oro, el valor del templo equivaldría hoy a miles de millones de dólares. Sin embargo, para el pueblo de Israel, su valor no era económico. Allí residía la presencia de Dios. Era el punto donde el cielo tocaba la tierra. Durante 4 siglos, las naciones miraron a Jerusalén con una mezcla de respeto, temor y deseo. Atacar aquel lugar no era solo enfrentar a un reino, era desafiar al Dios que lo protegía, hasta que un día, un hombre decidió que ni siquiera Dios sería un obstáculo. Un rey del norte, comandante del ejército más temido de su tiempo, avanzaba con una ambición insaciable de poder y riqueza. Su nombre era Nabucodonosor. No era solo un monarca, era una fuerza imparable.
Al asumir el trono de Babilonia, heredó la maquinaria de guerra más eficiente del mundo antiguo. Un ejército de aproximadamente 180.000 soldados entrenados no solo para combatir, sino para sitiar, aterrorizar y destruir sistemáticamente. No improvisaban. Dominaban la ingeniería militar, el asedio prolongado y el terror psicológico. Sus soldados vestían armaduras de bronce que reflejaban el sol, creando un efecto intimidante en el campo de batalla. Portaban enormes escudos, lanzas de hierro y espadas curvas diseñadas para causar el máximo daño. Pero el verdadero pánico llegaba con sus máquinas de guerra. Torres de asedio móviles de más de 20 metros avanzaban lentamente hacia las murallas enemigas, cargadas de arqueros listos para disparar desde lo alto. Arietes gigantes, reforzados con hierro, golpeaban las puertas una y otra vez, produciendo un sonido ensordecedor que podía oírse a kilómetros. La estrategia de Nabucodonosor era simple y cruel: rodear la ciudad, cortar suministros y esperar. El hambre siempre vencía. Orgulloso hasta el extremo, Nabucodonosor se consideraba a sí mismo elegido por los dioses. Había levantado obras monumentales, jardines colgantes y torres que pretendían tocar el cielo. Cuando observó Jerusalén en el mapa, no vio solo una ciudad pequeña, vio un desafío personal, un pueblo que afirmaba servir a un dios superior a todos los dioses babilónicos. Eso era inaceptable. Ciudades enteras se rendían solo al escuchar su nombre, pero Jerusalén se mantenía firme, confiando en la protección divina. Precisamente ese desafío encendió la ambición del rey. La primera invasión no trajo destrucción total, sino humillación. Tributos, saqueos parciales, jóvenes llevados al exilio. Pero la paciencia se agotó cuando los reyes de Judá decidieron rebelarse, confiando en promesas vacías de ayuda extranjera. Advertencias fueron ignoradas, profetas clamaron, pero no fueron escuchados. La rebelión selló el destino de la ciudad. Nabucodonosor regresó con una decisión clara. Esta vez Jerusalén no sobreviviría. El sitio final fue un infierno prolongado. Meses que se convirtieron en años. El hambre se volvió insoportable. La gente comía lo impensable para sobrevivir. Las calles se llenaron de cadáveres. La esperanza se extinguía lentamente. Finalmente, tras más de 900 días de asedio, las murallas cedieron. La ciudad fue invadida. El rey intentó huir, fue capturado y obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de ser cegado. Jerusalén había caído, pero lo peor aún estaba por venir. Un mes después, llegó el ejecutor final con órdenes claras: borrar la ciudad. El templo fue el primer objetivo. Soldados paganos entraron con hachas y antorchas al lugar más sagrado. Columnas monumentales fueron derribadas. El mar de bronce fue destrozado. Cada objeto sagrado fue convertido en botín. El oro se arrancó de las paredes. Finalmente, el fuego consumió todo. El humo se elevó al cielo como un lamento visible desde lejos. 4 siglos de historia reducidos a cenizas en unas pocas horas. Los tesoros fueron llevados a Babilonia y exhibidos como trofeos. Era propaganda, demostrar que el Dios de Israel había sido derrotado. Durante décadas, aquellos objetos permanecieron en templos paganos hasta que una noche, durante una fiesta blasfema, ocurrió algo inesperado. Una mano invisible escribió un mensaje en la pared. El imperio fue juzgado. Esa misma noche, Babilonia cayó. Años después, los tesoros regresaron a Jerusalén. El templo fue reconstruido. La adoración fue restaurada. Nabucodonosor creyó que había vencido a Dios. En realidad, solo fue una herramienta en un plan mucho más grande. Al final, el imperio que desafió al cielo fue humillado, y la historia dejó una lección eterna. Ningún poder humano puede destruir lo que Dios decide restaurar. Si esta historia te hizo reflexionar, escribe en los comentarios: confío en los planes de Dios.
Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por quedarte hasta el final, valoro mucho tu tiempo. Si aún no sigues el canal, hazlo ahora y comparte este contenido con alguien que necesite recordar que incluso en la destrucción, Dios sigue teniendo el control. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir las construcciones más impresionantes mencionadas en la Biblia, misterios que hasta hoy los expertos no logran explicar. Haz clic ahora y continúa este viaje.